Nos llega un iPhone 12 con un reinicio aproximado de 3 minutos y vemos que el equipo se apagó y que mostró la manzana y se reinició. Cuando vamos a revisar el Panic Full nos encontramos que tiene PRS0, lo cual es muy conocido en el mundo de nosotros los técnicos, lo cual es una falla originada por un periférico, bien sea el flash de carga, el vibrador o el sensor de presión en este caso. Cuando nosotros medimos todo el conector nos concentramos simplemente en dos líneas, ya que habíamos medido todo y todo estaba correctamente, e inclusive el compañero descartó lo que eran periféricos, lo puso en otro backover y el equipo siguió con la falla del reinicio, y por esa razón lo envió a nuestro local para ver si le dábamos solución. E inclusive cuando entonces comenzamos a hacer el análisis, yo me concentro en dos líneas que tienen que ver con un protocolo de comunicación llamado I2C, por el cual el CPU controla todos los esclavos, en este caso los sensores que están en este equipo. Al ver que con el multímetro no encontramos la falla y que todo marcaba correctamente, hacemos uso de nuestra herramienta llamada osciloscopio, lo cual es una herramienta que permite medir señales eléctricas y que hace un diagnóstico más profundo cuando con el multímetro no encontramos nada. Y efectivamente cuando conectamos el osciloscopio y le damos power al equipo y vemos que solamente estamos teniendo un pull-up de 1.2 voltios y que no estamos teniendo transmisión de datos ni sincronización de reloj en este caso. Entonces efectivamente nos encontramos con una falla en ese protocolo de comunicación. Luego de ver que tenemos una falla, traemos nuestra precalentadora y separamos la tarjeta para seguir con nuestro análisis. En esta etapa de la reparación estamos haciendo un descarte. Luego de enfriarlo con un pequeño ventilador, lo que hacemos es soldar nuevamente dos cablecitos ultra delgados que van en unos componentes pertenecientes a esa línea para hacer conexión con el osciloscopio nuevamente y ver dónde está sectorizada la falla. Esto lo hacemos con esa finalidad de saber si el problema está en la cara A o en la cara B. Cuando doy power, ahí me encuentro con la sorpresa de que los dos pull-up de 1.2 voltios sí están, y vemos una pequeña señal o pequeña transmisión de datos que se está generando. Para verlo más a detalle pongo el osciloscopio en modo normal y hago una pequeña captura y efectivamente veo transmisión de datos y reloj. Eso me da un indicio de que la falla no está en la cara A. Estuvieron buscando la falla por donde no era, porque este equipo inclusive le hicieron trasplante para solucionar la falla y no era esa la solución. Yo al ver acá en el esquemático veo que esas líneas van al interposer y hacen contacto con un circuito llamado U7500, pero en la cara B. Este es un sensor llamado Jarvis, el cual es encargado de detectar la humedad en el puerto de carga y es controlado por ese protocolo de I2C. Acá vemos que llegan al CPU y hay un resistor que cuando miramos en el esquemático es de 2.2K y queda totalmente descartado porque al separar las placas vimos un comportamiento completamente normal. Luego de eso me concentro en la cara B y hago unas mediciones en el interposer perteneciente a ese sensor y me encuentro con la sorpresa de que hay unas dos líneas unidas debajo de este sensor o en el interposer como tal, para que lo entendamos mejor. Luego de tener identificada la falla, entonces lo que vamos a hacer es retirar este sensor para que entendamos un poquito qué reparación vamos a ejecutar en este caso. En este caso yo lo que voy a hacer personalmente para evitar hacer un trasplante de cara B, lo que vamos a hacer es aislar la línea que está unida, es decir, el I2C, la que está teniendo el conflicto que no se dejó medir correctamente con el multímetro. Ahí lo que estoy haciendo es destruyendo específicamente esa línea para aislarla completamente de lo que vendría a ser el interposer. Ahí aplicamos un poquito de máscara UV y secamos con nuestra lamparita de luz ultravioleta. Luego de hacer este procedimiento, venimos a donde estaba el sensor y también destruimos la misma pista de esa misma línea. No sé si me hago entender. Nosotros lo que hacemos acá es aislar ese I2C para que no pase por el interposer y genere un conflicto con la línea que está unida. En este caso, cuando yo le investigué en la línea del esquemático, es una línea que tiene que ver con la interrupción de ese sensor Jarvis. Entonces, al estar unida, el PMI detecta que hay una inconsistencia y por eso hace un reinicio para hacer un llamado del sensor y que este se detecte correctamente y así nos genere el reinicio. Luego lo que hacemos es colocar una pequeña almohadilla que no haga contacto con el interposer. Recuerden que estamos aislando la línea para que no quede unida. Luego de eso aplicamos un poquito de estaño, soldamos un pequeño cablecito y lo vamos acomodando lo mejor posible con la ayuda de
luz ultravioleta y máscara ultravioleta para que quede lo más estético posible. Recuerden que esta reparación es para evitar a toda costa hacer un trasplante. Acá la solución sería un trasplante también, pero sería más tiempo y sería más costoso para nuestro cliente. Luego de llevar el jumper, hacemos un pequeño caracolito y tapamos precisamente esa pistica para que quede completamente fijada y la curamos con la luz ultravioleta. Luego de hacer ese trabajo, lo que hacemos es raspar solo la parte que va a hacer contacto con ese sensor. Y de esta manera ya nosotros estamos dejando completamente aislada esa línea para que no quede haciendo corto con la línea de interrupción. Luego traemos el sensor Jarvis y hacemos revaling sobre él para posteriormente soldarlo donde está el trabajo hecho. Ahí vemos que traemos el sensor, aplicamos un poquito de flux, lo colocamos en la misma posición como lo sacamos y lo soldamos con 340 grados y 40 de aire. Ahí vemos que quedó completamente soldado. Luego de eso traemos nuestro multímetro y hacemos una medición para corroborar que las líneas no estén unidas y que sí tengan su caída de tensión independientemente bien. Y efectivamente acá las medimos y sí tiene su caída de tensión correcta. Luego me salto el proceso de hacer el revaling de interpose porque ya hemos mostrado esa técnica en muchos de nuestros videos. Así va quedando el trabajo final y de esa manera entonces lo que hacemos es traer la cara A para que vean que está completamente limpia. Y aquí les muestro que ya habían bajado CPU. Entonces lo traemos a nuestra precalentadora, lo soldamos con la ayuda de nuestra pistola de calor. Ya acá estamos en el 90% de la reparación hecha. Y luego de eso esperamos a que se enfríe. Y entonces conectamos nuevamente las ondas del osciloscopio para ver el comportamiento normal. Ahí vemos que hay 1.2 voltios en cada una de las líneas de datos y de reloj. Esperamos a que el equipo encienda para que el CPU comience a llamar todos los circuitos. Y efectivamente ahí vemos el llamado del CPU y el circuito Jarvis respondiendo correctamente. Ahí vemos la línea de reloj, la línea de datos, las transmisiones están correctas. Acá les muestro cómo son las conexiones. Es un poquito tedioso hacer este tipo de diagnóstico con el osciloscopio, pero es mejor gastar un poquito más de tiempo midiendo que haciendo trabajo de más. De esa manera hemos dado un diagnóstico correcto y efectivo en este equipo. Luego lo armamos, conectamos el cargador y ponemos el cronómetro para ver si supera los 3 minutos de la falla inicial. Recuerden que este equipo no superaba los 3 minutos y mientras pasa el tiempo ensayamos que todo esté funcionando, el wifi, el email, las cámaras, y ahí lo vemos que todo funciona correctamente. Recuerden, amigos, que nos dedicamos a fallas muy complejas. De hecho, esto es casi un reto porque nadie lo había podido solucionar y acá le dimos solución sin necesidad de hacer un trasplante. Recuerde que somos Piñacell, tu centro de soluciones tecnológicas. Acá vemos que es el mismo equipo que daba la falla de sensor de presión. Ahí vemos el reporte que todavía lo tiene, pero ya este equipo quedó completamente solucionado. Y ahí vemos el I2C bonito como debe de ser.